Bien, en esta ocasión vamos a desarrollar el concepto de máximos de una función. En realidad, más que máximos de una función, vamos a desarrollar un concepto un poco más general, que serían máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad de una función. Vamos a ver que esos elementos que aún no los hemos interpretado, no los hemos estudiado, revisten una importancia fundamental cuando hacemos un estudio de las funciones. Y vamos a ver por qué esa importancia que tienen hacer ese estudio. Como este es un tema que es un tanto largo, lo vamos a dividir en varios videos para no hacerlos tan extensos. Ahora solamente vamos a hacer una pequeña introducción al tema. Y cuando nos referimos a este tema, a veces nos vamos a referir a través de la palabra máximos, donde decimos vamos a estudiar los máximos de una función y en realidad estamos haciendo un estudio más profundo, estamos hablando de máximos, mínimos, puntos de inflexión, concavidad. Bien, cuando nosotros estudiamos funciones en general, fuimos paulatinamente aprendiendo conceptos de funciones que nos permitían, de alguna manera, ir haciendo un análisis más detallado, más profundo de las funciones, y a medida que íbamos avanzando, íbamos diciendo que íbamos a ir desarrollando conceptos que de alguna manera estaban relacionados la parte gráfica con la parte analítica. O sea, nosotros nos fijamos un concepto gráfico y inmediatamente lo relacionábamos con algo analítico. Nosotros decíamos, bueno, un punto importante, por ejemplo, vamos a tomar que tenemos la gráfica aquí, hemos graficado tres funciones, una amarilla, una blanca y una roja. Tomemos a modo de ejemplo la función que está aquí en blanco. Nosotros habíamos dicho que había puntos importantes, o sea, en un comienzo habíamos hablado de funciones en general, luego hicimos una clasificación, es decir, funciones lineales, funciones no lineales, a veces las clasificábamos como funciones cónicas, dentro de las cónicas teníamos una subdivisión entre parabólicas, elipses, etc. Y siempre la idea era ir analizando con más profundidad a medida que iba transcurriendo los temas, ir haciendo un análisis mucho más detallado y más profundo de la función. Luego habíamos dicho, bueno, aparte de hacer la gráfica de la función, vamos a analizar puntos importantes, como por ejemplo son las raíces, porque esas raíces nos están representando algo en particular. Luego dijimos, bueno, vamos a hacer un avance aún más y empezamos a hablar de la pendiente, lo que significaba la pendiente de una función. Ello nos desembocó en definir el concepto de límite, el concepto de derivada, y de esa manera hemos ido poquito a poquito ir haciendo una construcción de herramientas nuevas alrededor de las funciones que nos permitían hacer un análisis, como decíamos, mucho más exhaustivo que si no las tuviéramos. En ese afán de ir de a poquito entendiendo más cómo funciona una función, no tanto desde el punto de vista geométrico, gráfico, sino desde el punto de vista analítico, vamos a hablar de puntos de otras características importantes de una función. Por ejemplo, el máximo de una función. Nosotros, cuando hablamos de una función, lógicamente es una variable que depende de la otra. Esa variable, no sé, es gasto de algo en función del tiempo transcurrido.
un punto importante, lógicamente, sería decir, bueno, yo estoy gastando algo, yo quisiera saber el máximo gasto que tengo a lo largo de un año, o el mínimo gasto que tengo a lo largo de un año. Sería muy importante. O sea, supónganse que esta gráfica blanca me está representando los egresos e ingresos que tengo en mi negocio, por decir algo. Y estas líneas aquí, estas abscisas en verde, son los meses del año, no sé, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etc. Y bueno, si uno hace esa gráfica, dice, bueno, fenómeno. Si esto era enero, febrero, aquí en marzo, no sé, tuvimos un mínimo y abril, mayo tuvimos un máximo. Aquí tuvimos otro mínimo en junio. Bueno, son puntos muy importantes a determinar en una función. Pero hasta ahora no tenemos una herramienta analítica que nos diga dónde está este punto, dónde está este punto, dónde está este punto. Si nosotros lo quisiéramos resolver, lo único que podemos hacer es hacer la gráfica y gráficamente decir, bueno, el punto mínimo, acá tengo un mínimo, acá tengo un máximo, acá tengo un mínimo. Pero si esta función no se responde a la ecuación, la gráfica de esa función es de la ecuación y igual a 2x más 3 dividido el seno de x. La gráfica de esa función, supónganse que justo da esta gráfica hecha en blanco. Nosotros no somos capaces a través de esa ecuación analítica de determinar estos puntos en estos momentos. No lo hemos desarrollado eso. Como no lo hemos desarrollado, la única forma sería agarrar esa función analítica, evaluarlo en varios puntos, con esos puntos hacer la gráfica, obtenemos esto que está en blanco y después lo hacemos gráficamente y decimos, bueno, este punto, este y este. Pero nosotros, como siempre hemos hecho, hacemos un proceso inverso, o sea, miramos la ecuación analítica, la formulita, y a partir de esa formulita, haciendo operaciones, tendríamos que ser capaces de decir, bueno, se produce el máximo en el mes de enero, en marzo, y ese máximo vale este valor. No sé, enero, febrero, marzo, abril, mayo. En mayo se produjo un máximo y su valor fue esta cantidad. Bueno, ahora eso es lo que vamos a tratar de hacerlo sin tener que hacer la gráfica. Directamente, teniendo la formulita que nos representa esa gráfica, o sea, teniendo la función escrita analíticamente, ¿no es cierto? Vamos a ver de qué forma somos capaces de determinar, por ejemplo, estos puntos. O este, o este. También, fíjense que es importante, si yo tengo cualquier función, por ejemplo, no es lo mismo que la misma crezca así, que crezca así. ¿Está bien? Por lo tanto, tampoco tenemos alguna herramienta analítica, siempre hablando, que nos permita individualizar si nuestra función está creciendo de esta manera o nuestra función está creciendo de esta manera. Hasta ahora esas herramientas no las hemos desarrollado. Hasta ahora esas herramientas no las tenemos en forma analítica. Si nosotros queremos resolver ese problema, la única solución que tendríamos en este momento es hacerlo en forma gráfica. Bueno, de ahora en más vamos a desarrollar esa herramienta que va a ser en forma analítica y que nos va a permitir determinar si nosotros tenemos este punto, si existe este punto,
Si la función, fíjense, dicho de una manera muy burdamente, fíjense que aquí la panza, la forma de la figura, desde aquí hasta aquí, no es la misma que desde aquí hasta aquí. Es como que cambia la curvatura, la forma, la pancita, digamos, aquí va para abajo y aquí va para arriba, dicho así en una forma muy coloquial. Bueno, todas esas cosas vamos a tratar de darle un rigor matemático y vamos a tratar de expresarlas en una forma matemáticamente más precisa. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo desarrollo de máximos y mínimos que vamos a ver en el próximo video.